Bueno, seguimos. Lo que vamos a ver ahora, si lo quieren ver en el apunte, está en la página 10. Y lo que vamos a hacer es dar otra forma de determinar un número complejo. Nosotros hasta ahora lo que vimos es, bueno, dado un número complejo, sabemos que lo podemos representar en el plano, entonces utilizamos este punto, o sea, su afijo, y sabemos trabajar y sabemos darlo en forma binómica, que es leer cuál es la coordenada en X del punto, o sea, sería cuánto tenemos de X, supongamos que es A, cuánto tenemos de Y, supongamos que es B. Entonces, conociendo A, que es la parte real de nuestro número complejo, y conociendo B, que es la parte imaginaria, tenemos la forma binómica de nuestro complejo. Lo que vamos a hacer ahora es darlo, determinarlo de otra manera. Voy a limpiar esto, así me queda limpio el gráfico. Supongamos que entonces queremos leerlo de otra manera. Lo que vamos a hacer es, primero, leer el módulo del número complejo, sería esta medida, ya lo vimos, eso era la distancia entre el origen de coordenadas y el punto. Solo para simplificar la notación, muchas veces vamos a anotarlo con Rho. Esta letra griega se utiliza en muchos libros. Y bueno, entonces Rho es el módulo. Vamos a dejarlo escrito si no nos olvidamos. El módulo del número complejo. ¿Y qué más? Además, vamos a leer este ángulo. Vamos a leer el ángulo entre el semieje positivo del eje X y esta semirrecta o este segmento. Este ángulo, bueno, en el sentido positivo es el sentido antihorario. Lo vamos a medir en radianes. Lo vamos a llamar tita. Y vamos a tomar como argumento principal el argumento entre 0 y 2pi. Recuerden, 2pi es un giro completo. Entonces, mayor o igual que 0 y estrictamente menor que 2pi. Los ángulos en este intervalo van a ser los argumentos principales, y así lo vamos a anotar. Entonces el argumento principal del número complejo va a ser un ángulo entre 0 y 2pi, mayor o igual que 0 y menor estrictamente que 2pi. Recuerden, lo leemos en este sentido, ¿sí? En sentido contrario a las agujas del reloj. Supongamos que tenemos, voy a limpiar nuevamente, borro también el punto Z. Supongamos que tenemos entonces otro número complejo, un número complejo W. Este número complejo. Si nosotros damos el módulo del número complejo, o sea, medimos eso, esa distancia, damos esa distancia, claramente no nos alcanza para determinar este punto. Nosotros sabemos que, en este caso, ese número complejo pertenece a esta circunferencia, es un punto de esta circunferencia, y este módulo es el radio de la circunferencia. Pero, claro, cualquier punto que nosotros tomemos en esta circunferencia va a tener módulo. Supongamos que esta medida es m. Si nosotros decimos queremos hallar un número complejo de módulo m, y bueno, va a ser cualquier punto de esta circunferencia. Entonces, con conocer el módulo no es suficiente. ¿Qué necesitamos, además? El ángulo. O sea, supongamos que borramos esto y borramos esto también. Y damos el ángulo. Entonces decimos, es un número complejo que tiene módulo, bueno, o sea, es un punto de esta circunferencia. Y además tiene este ángulo. Entonces claramente lo que nos va a quedar es el número complejo bueno, que es el que habíamos notado con W. Conociendo entonces el módulo de este número y el ángulo, conocemos, queda bien determinado el número complejo. ¿Y qué más? Muchas veces nos va a pasar que,
al trabajar con números complejos de esta forma, con los ángulos de estos números complejos, nos van a quedar ángulos, argumentos muy grandes. ¿Eso qué significa? O sea, mayores que 2pi. Lo que significa es que estamos dando vueltas completas de alrededor del origen, o sea, damos vueltas completas, giros completos, y bueno, y recién nos quedamos, bueno, en donde sea. Va a ser un ángulo, o sea, si dimos un giro completo mayor que 2pi, si es dos giros completos mayor que 4pi o mayor que 6pi, depende de los giros que hayamos dado. Pero claramente esos giros completos no los necesitamos para determinar el número z. Con un ángulo entre 0 y 2pi nos alcanza. Entonces, bueno, muchas veces lo que vamos a hacer es llevar el ángulo a un argumento principal, quitarle todos esos giros completos. Y también a veces nos va a pasar que lo medimos o al trabajar nos queda un ángulo de esta forma, un ángulo negativo. No está mal tampoco, conociendo el módulo del número complejo y este ángulo en sentido negativo, claramente queda bien determinado nuestro número complejo. Pero bueno, nosotros definimos, argumento principal, un ángulo positivo y bueno, menor que 2pi, pero mayor o igual que 0. Entonces, nos serviría un ángulo negativo, que lo que estaríamos haciendo es este trayecto, midiéndolo, tomándolo en este sentido, un ángulo negativo para determinar el número complejo. Para determinarlo sí, no para dar su argumento principal. El argumento principal es un ángulo positivo.